Hola, mi nombre es Diana y para esta tercera entrega de bestseller dedicada a las casas embrujadas, he realizado un trabajo que decidí nombrar El padre no reconocido del horror cósmico. Y es que cuando hablamos de literatura de horror cósmico, es imprescindible mencionar a Howard Phillips Lovecraft, quien se concibe como el creador de este subgénero literario, que también recibe el nombre de horror Lovecraftiano. Pero ahora el protagonista va a ser William Hope Hodgson, personaje olvidado de finales del siglo XIX y gran influencia del estilo literario de Lovecraft, ya que su temprana muerte durante la Primera Guerra Mundial fue la principal causa de que su obra haya pasado desapercibida para muchos literatos de épocas posteriores. Me parece justo indagar y estudiar su estilo. La casa en el confín de la tierra, su segunda novela después de Los botes de Glencairn, marcó una nueva diferencia para la típica literatura gótica de su tiempo. Esta obra, considero, es parte de la tradición de las casas embrujadas, aunque no es la típica casa de puertas que se abren y cierran por influencias de entes fantasmales. Los sucesos ocurridos dentro de ella nos transportan a una dimensión del terror que va más allá del imaginario del protagonista. William Hope Hodgson fue un escritor inglés pionero de la nueva literatura de terror, nacido en 1877 en Blackmore End, hijo del reverendo anglicano Samuel Hodgson y de la ama de casa Lizzie Sarah Brown. Gracias al oficio del padre, la familia se movió por todos los confines del Reino Unido hasta que en 1890, a los 13 años, Hodgson huyó de su internado para hacer una pasantía como marinero. Fue descubierto y devuelto a casa, pero en el año siguiente consiguió el permiso de sus padres y comenzó la pasantía en el mar, que duraría hasta 1895. Luego estudió un par de años más en Liverpool. Mientras estuvo embarcado, además de ejercitarse con pesas y un saco de boxeo, también incursionó en la fotografía, capturó imágenes de huracanes, relámpagos, tiburones, auroras polares y también sacó fotos de las plagas de gusanos que infestaban el alimento de los marineros. En 1898 recibió la Medalla del Heroísmo por parte de la Royal Humane Society después de salvar a un compañero que había caído por la borda y quedó atrapado en aguas infestadas de tiburones. Se desarrolló como novelista, escritor de ciencia ficción y fotógrafo. Se dedicó a la poesía en una breve etapa de su carrera como escritor. Sin embargo, solo unos pocos de sus poemas fueron publicados durante su vida. El primer relato de Hodgson fue La diosa de la muerte, en 1904. Su producción literaria consiste en relatos de terror en revistas británicas y estadounidenses con el fin de beneficiarse económicamente de su obra. Aunque a pesar de lo prolífico que fue en los pocos años que se dedicó exclusivamente a escribir, siempre estuvo al borde de la pobreza, por lo que exploró otros géneros y formatos con su escritura, incluso al punto de reciclar los argumentos de algunas de sus primeras historias. En 1912, Hodgson conoció a Betty Farnsworth, quien escribía la columna Angoni en la revista para mujeres Home Notes. Ambos tenían 35 años al casarse. Ella dejó su trabajo después de que se casaron el 26 de febrero de 1913. En marzo se mudaron al sur de Francia, en parte debido a lo barato de la vida en ese lugar y su mejor clima. No llegaron a engendrar ningún hijo. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Hodgson se enlista en el ejército, recibiendo el rango de teniente en la artillería inglesa. En 1916 es dado de baja por heridas sufridas en combate, pero al poco tiempo de recuperarse vuelve al campo de batalla y finalmente muere por un impacto de artillería pesada en la batalla de Ypres en abril de 1918. Su relato, La casa en el confín de la tierra, empieza con dos turistas que deciden ir a pescar a un río sin nombre que está al oeste de Irlanda, cerca de una pequeña aldea llamada Craigten. Durante su expedición, los amigos encuentran un libro en muy mal estado en medio de las ruinas a las afueras de la aldea. El libro resulta ser el diario de un viejo que vivía solo con su perro y su hermana, en una enorme y antigua casa que estuvo deshabitada por más de 80 años a causa de su mala fama. Entre las descripciones del caserón, el narrador explica que existe una vieja leyenda conocida por la gente del pueblo que dice: «Fue el diablo quien construyó esta mansión».
Después de 10 años viviendo ahí, el protagonista decide escribir por lo sucedido la noche del 21 de enero, cuando, en una aparente visión, se halló suspendido en el aire y el viento lo arrastraba como una burbuja en medio de la oscuridad a través de la noche. Fuera de la tierra flotaba en el vacío, alejándose en dirección al espacio, hasta que se encontró literalmente sin nada a su alrededor. Luego aterrizó en una casa idéntica a la suya, enorme, construida de jade verde, rodeada de un desierto de soledad y montañas, iluminado todo por un extraño sol anillado. Al mirar más detenidamente, observó que una figura inmensa se acercaba a él. Tenía la cabeza como de asno, con unas gigantescas orejas que parecían mirar fijamente hacia la arena, como si vigilara y defendiera el lugar. Más al fondo había otro ser de 4 brazos, que portaba un collar de calaveras y un cinturón envolvente. Estas dos criaturas son representaciones de los dioses egipcios Kali y Set. Luego vio a un ser sin ojos y otras criaturas grotescas que parecían surgir de las sombras, reconociendo a algunas como deidades mitológicas y a otros simplemente como seres grotescos e indescriptibles que lo llenaban de náuseas y asombro. Una fuerza extraña lo arrastró a la casa en medio del desierto, donde divisó a un ser enorme con cuerpo como de hombre y una horrible cabeza de cerdo, dando vueltas alrededor del edificio y deteniéndose en cada ventana para forcejear las rejas protectoras. De igual manera en las puertas. Se notaba su apuro por entrar en la casa. Cuando el ser vio al hombre, emitió un fuerte rugido. Se aproximó a él. Pero al levantar la mirada, el protagonista se empezó a elevar otra vez hacia la nada. Flotó por tiempo indefinido, hasta llegar a la tierra de nuevo. Luego, entró en un estado de inconsciencia y al reaccionar, se encontró en el estudio de la casa con su perro al lado. Apenas despertado de su estado de inconsciencia, empezó a recordar. Estaba confundido y perplejo por el paso del tiempo, pues al parecer había estado ausente de la realidad durante un día y una noche. Entonces recordó a la bestia del foso, a la que salió a buscar en compañía de su perro. El animal resultó herido por la criatura con piel de cerdo que corría como si fuera un ser humano. Los siguientes días, estas criaturas cerdohumanas siguieron acechando la casa, observando desde afuera y huyendo al ser descubiertos. El protagonista empezó a sentirse inseguro en su propio hogar. Del foso empezaron a emerger las criaturas. Tras un encuentro cara a cara con las bestias que perseguían al protagonista, su hermana y él lograron refugiarse dentro de la casa. Pero de un momento a otro, la hermana empezó a mostrarse aterrada ante la presencia del hermano. Con solo verlo, dejaba notar el horror que le producía. El protagonista, sin saber por qué, siguió protegiendo la casa con su escopeta. Los ruidos nocturnos y la presencia de los monstruos provocaron el insomnio del casero, haciendo que por las noches no parara de revisar las puertas y recorrer las habitaciones. Las criaturas se empeñaban en ingresar a la casa y él en defenderla. Entre una de sus tantas visiones extraordinarias, llegó el punto en el que el protagonista empezó a experimentar una especie de sueño en el que el tiempo avanzaba cada vez más rápido. A través de la ventana podía ver que la casa flotaba en la nada del universo. Pudo ver el fin del mundo desde su ventana. La casa se llenaba de montones de polvo, los muebles se desmoronaban en cuestión de segundos y su cuerpo se sentía cada vez más viejo. Al despertar de esta extraña visión, se acercó a su perro que descansaba a un lado y al tocarlo, el animal se desvaneció como una pila de polvo. Entonces se dio cuenta de que su martirio de alucinaciones continuaban. Otra visión lo transportó hacia un mar de los sueños, donde se encontró con su amada, la razón por la que no abandonó la casa antes. Cito: durante un considerable periodo, después del último incidente narrado de mi delirio, pensé seriamente en abandonar la casa. Así lo hubiera hecho si no hubiera sido por el grandioso y maravilloso acontecimiento que estoy a punto de relatar. Qué acertado estuve al quedarme aquí. A pesar de esas visiones y espectáculos desconocidos e inexplicables, si no me hubiese quedado, no habría vuelto a ver el rostro de aquella a quien tanto amaba. Sí, aunque nadie lo sabe, excepto mi hermana Mari, he amado y ay de mí, perdidamente. Terminó cita. El manuscrito termina con un extraño ruego. Cito: «Shh,
Oigo algo allá abajo, en los sótanos. Es un sonido crujiente. Dios mío, es la trampa de roble abriéndose. ¿Quién puede haber hecho eso? El rasgueo de la pluma me ensordece. Debo escuchar. Se oyen pasos en las escaleras, pesados y extraños. Pasos que ascienden, acercándose. Dios mío, ten misericordia de mí. Soy un pobre viejo. Algo o alguien está tanteando el pestillo de la puerta. Oh Dios, ayúdame ahora. Dios mío, la puerta se está abriendo lentamente. Y termina. Los descubridores del manuscrito quedaron en shock después de leer la historia. No podían creer lo que estaba ahí escrito. Recordaron los jardines donde encontraron el diario, el temor que les inspiró aquel paraje y creyeron que estaban locos. Ambos decidieron disfrutar de sus vacaciones hasta que llegara el cochero para poder interrogarlo. Cuando llegó el hombre, lo primero que le preguntaron fue si sabía algo sobre el antiguo jardín y un foso enorme con un lago situado a unas millas río abajo, y había oído hablar de una enorme casa que se encontraba ahí cerca. Pero el hombre no sabía nada. Había un rumor sobre que era un paraje encantado o había algo raro en torno a él. Le pidieron que averiguara algo con la gente del pueblo, mientras ellos se alistaban para irse. Cuando regresó, les dijo que un anciano le contó, y cito: existió un caserón muy grande en medio de los jardines. La casa había permanecido vacía durante muchos años. La gente del pueblo la evitaba. Se contaban de ella muchas historias, todas ellas malas. Nadie se acercaba jamás, ni de día ni de noche. En el pueblo era sinónimo de todo lo impío y espantoso. Hasta que un día pasó por el pueblo un extranjero que iba en dirección a la casa. Luego pasó de regreso y 3 meses después volvió, acompañado de una mujer y un gran número de asnos cargados. Pasaron sin detenerse en dirección a la casa. Desde ese día nadie los volvió a ver, solo el hombre al que habían contratado para llevarles provisiones mensualmente. Él nunca dijo nada, solo un día regresó agitado diciendo que la casa había desaparecido y que un extraño foso se abría en su lugar. Termino cita. Nadie sabe quién fue el autor del manuscrito. Su identidad quedó enterrada para siempre y desapareció de un modo tan extraño como la casa. Esta es la obra contada a grandes rasgos. Ahora, hablando un poco sobre la influencia de Hodgson en Lovecraft, hay que recalcar que después de su muerte, Bessie, la viuda de Hodgson, trabajó para mantener publicadas las obras de su esposo e incluso logró dar a conocer algunas que el autor no pudo sacar en vida. Después de la muerte de la esposa en 1943, el patrimonio literario quedó a cargo de la hermana del escritor, Lizzie. Lovecraft leyó a Hodgson aproximadamente en 1934 y, según las palabras de Juan Antonio Sanz, quedó tan impresionado con sus libros que no dudó en incluirlo en su canon de literatura sobrenatural como uno de los escritores más capaces a la hora de sumergir al lector en una naturaleza maldita y amenazante, a la par que ajena a este mundo. Según palabras de Lovecraft, cito: Hodgson solo es superado por Algernon Blackwood a la hora de tratar con seriedad lo irreal. Pocos le pueden igualar a la hora de bosquejar la cercanía de fuerzas sin nombre y de acosadoras entidades monstruosas, simplemente con insinuaciones casuales o con sentimientos transmitidos tras el contacto con lo espectral y lo anormal. Termino cita. Uno de los primeros ensayos literarios sobre la obra de Hodgson es The Weird Work of William Hope Hodgson, escrito por Lovecraft, dedicado a los botes de Glencairn en el número de febrero de 1937 de la revista The Photograph, e incorporado posteriormente en el libro El horror sobrenatural en la literatura. Lovecraft lamentaba que Hodgson fuera desconocido para los estadounidenses, a pesar de que es uno de los pocos que han capturado la elusiva y más íntima esencia de lo sobrenatural. Otro apasionado admirador de Hodgson fue Clark Anton Smith, quien también escribió sobre él en The Photograph. En su número de marzo-abril de 1937 subrayaba la visión imaginativa y autenticidad de aquel a la hora de abordar esas tierras sombrías y fronterizas de la existencia humana.
Este autor también lamenta el poco reconocimiento que se le daba a las obras de Hodgson y manifestaba su deseo de que éste fuera más leído. Pues bueno, en el cine y la literatura, el horror se basa en el miedo a lo desconocido. Es este desconocimiento lo que detona la paranoia del sujeto, no solo en los relatos. El mundo está lleno de incertidumbres que se tornan terroríficas desde la mirada de ignorancia humana. Ejemplo de ello es el miedo a la oscuridad. Está comprobada que no es la oscuridad en sí lo que nos aterra, sino más bien que desconocemos lo que hay en ella. Es por eso que pasamos con cautela y agudizamos los sentidos. Y cito: el horror cósmico se revela así como la contraposición descreída del terror literario clásico, de aquel gótico tan lleno de humanidad, donde hasta los monstruos tenían rasgos que los acercaban a nosotros, y por tanto estaban dotados de significado. Lovecraft borró todo esto de un plumazo. Solo dejó vacío estelar, y si acaso, una cruel risotada en el otro extremo del cosmos. Ingenuos, fútiles, estúpidos, terrestres. Termino cita. El horror cósmico también nos transporta a un mundo desconocido. Más allá de las leyendas fantasmales, pretende explorar nuevos terrenos, tanto internos como espaciales. Hace que nos cuestionemos la propia existencia y lo que hay más allá de la vida terrenal. Cito: se trata de una especie de suave nihilismo intergaláctico que deja al hombre y su voluntad de superación en el justo lugar que le corresponde en el gran esquema universal de las cosas. Ninguno. Somos microorganismos insignificantes que en cualquier momento podríamos ser borrados de nuestro estúpido planeta y ninguna conciencia de valor significativo en el cosmos se daría cuenta, como motas de polvo estelar que somos. Termino cita de las propias palabras de Lovecraft. Ahora, como último punto para tratar las casas embrujadas, el hecho de que inmensas paredes se levanten y encierren en su interior oscuridad, largos pasillos y habitaciones llenas de muebles antiguos, provoca que cientos de escritores hagan de estos lugares el objeto fantástico de su escritura. Entre papel y tinta han quedado fantásticas historias que giran en torno a las casas embrujadas. Una de las obras icónicas del género es la famosa novela del escritor estadounidense Henry James, Otra vuelta de tuerca, en la cual se nombra a una institutriz que llega a una vieja casona victoriana con el fin de cuidar y educar a 2 niños pequeños. Otra es la de la novelista Shirley Jackson. La autora retoma las casas victorianas y en ella inspira su prosa para escribir La maldición de Hill House, novela de misterio en que los protagonistas se adentran dentro de la misteriosa e inmensa casa en busca de lo paranormal. Las casas embrujadas brillaron dentro de la literatura gótica. En el género se han presentado propuestas que van desde fantasmas que habitan dentro de esa ignota oscuridad hasta entes demoníacos, como en el caso de La semilla del diablo, de Ira Levin, en donde la tranquila y ejemplar familia tiene que enfrentar a una secta satánica que busca dónde planta la semilla el maligno. El género también ha creado mitos alrededor de sucesos reales, como asesinatos de familias, por ejemplo el caso de la famosa obra inspiradora de decenas de películas cinematográficas, Aquí vive el horror, de Jay Anson, que relata el asesinato de una familia en la casa ubicada en Amityville, Nueva York, que según testigos era acechada por formas demoníacas, que deambulaban sin rumbo en el interior. Ahora, es cierto que William Hope Hodgson no incursionó tanto en el género, pero sí lo revolucionó con su novela La casa en el confín de la tierra, en donde retoma la casa embrujada, pero desde un enfoque más cósmico y surrealista, en el que mezcla el misterio de aquella casa antigua, polvosa y olvidada, con deidades desconocidas, con un toque de viajes entre universos y tiempos marcados en los que el protagonista no solamente se enfrenta a seres desconocidos, sino además tiene que enfrentar la inmensidad del tiempo que se escurre entre sus ojos, además de viajar entre nebulosas y planetas fuera de lo que la lógica humana puede describir. Para finalizar, es importante mencionar que mi intención no es minimizar la importancia de Lovecraft dentro del género. Simplemente quiero dar a conocer a uno de sus principales antecesores e inspiradores.
Hodgson ha sido injustamente olvidado dentro de la literatura fantástica y son pocos los que lo reconocen como pieza fundamental y revolucionadora de la literatura gótica de terror. Así que los invito a leer sus obras y a formar un juicio sobre la importancia de su escritura. Probablemente, de no haber sido por su temprano fallecimiento, su producción literaria hubiera alcanzado un renombre más importante que del que goza actualmente. Bueno, y pues esa es mi participación. Muchas gracias por darme la oportunidad y hasta luego.